Hola y Dios bendiga. Vamos a ver otra vez una lectura comprensiva de la Biblia y vamos hoy a seguir donde nos quedamos. Y vamos a leer ahora en Lucas capítulo 12 otra vez, pero ahora desde el verso 8 hasta el verso 12. Y vamos a tratar con la ayuda de Dios y de su Espíritu de comprender las palabras que aquí nos son escritas. Continúa el discurso de Jesucristo hablando sobre los asuntos que empezó a hablar desde el capítulo anterior. Dice Lucas capítulo 12 a partir del verso 8 al 12. Dice el verso 8: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice: Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y aquí está diciéndonos el Señor, cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo. El Hijo del Hombre es el Cristo. Entonces dice que cualquiera que lo confesare a Él, es decir, nosotros que damos testimonio de Él y que le confesamos, Él dará testimonio de nosotros a los ángeles. Y cualquiera que le negare a Él, el que niega a Jesucristo, Él no dará testimonio de esa persona a los ángeles. ¿Y a qué se da? A los ángeles de Dios. ¿De acuerdo? Porque recordemos siempre, hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Hay dos categorías o dos grandes grupos de ángeles, de seres celestiales: los caídos y los que están con Dios. Los que están bajo el dominio del maligno y los que están con Dios. Bien, entonces, ¿por qué a los ángeles? ¿Por qué dice a los ángeles? Si los ángeles, ¿qué tienen que ver los ángeles en esto? ¿Por qué Cristo tiene que confesar y hablar de nosotros a los ángeles? ¿Por qué a los ángeles? Bueno, porque según nosotros vemos la narrativa de lo que habla Jesucristo, y lo que podemos ver que se da testimonio de sus palabras en la Biblia, nos dan a entender que los ángeles son los que vienen a recoger las almas. Es decir, los ángeles son los que van a hacer el trabajo de recogernos a nosotros. No sé si me entiendes. Llega un momento que viene la resurrección al escuchar la voz de Cristo. Pero a los ángeles tienen tareas. Hay un ángel, dice en el Apocalipsis, que está para llevar el evangelio. Entonces, los ángeles tienen la tarea de ir y recoger las almas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. Ok. Veamos en Lucas, capítulo 7, del 34 al 37. Vamos a ver una referencia. Hay muchas referencias a esto, pero vamos a ver una aquí. Dice Lucas 17, 34 al 37. Dice: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y aquí Jesús está haciendo una referencia con un símil. O sea, está haciendo un símil. Siempre a los ángeles se les compara con las aves en el lenguaje profético. Y Jesús muchas veces utiliza este lenguaje profético. Dice: donde esté el cuerpo, se juntará la sala. Entonces, ¿dónde va a ser recogida la mujer? O ¿dónde va a ser recogido las personas, el hombre, la mujer, el niño? ¿Dónde van a ser recogidas las personas en el momento en el que unos sean tomados y otros sean dejados? Allí donde estén. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, los ángeles van a ir allí donde estén y allí les van a recoger. ¿Cuál es ese lugar? No hay un lugar específico. No hay un lugar, no tenemos que ir y reunirnos en un lugar, porque esa es la pregunta que le están haciendo. Le preguntan al mismo Jesús: ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde es?
¿Dónde va a darse en qué lugar van a ser recogidas las personas y otras serán dejadas? ¿Dónde es que hay que estar para ser recogido? Y el Jesús les responde con una especie de parábola en la respuesta y dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, donde está el que debe de ser tomado, allí van a ir los ángeles y le van a tomar. Esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que yo entiendo que nos está queriendo dejar dicho aquí el Señor. Es lo que como yo lo entiendo y creo que eso es. Bien. Seguimos leyendo entonces en el verso que nos ocupa, que es en el capítulo 12, volvemos al capítulo 12, del 8 al 12. Ya leímos el 8 y el 9. Entonces leamos el verso 10. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Oh, ok. Vuelvo y repito, cuando habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo, es decir, se está refiriendo a Dios hecho hombre. A eso que se refiere, al verbo encarnado. Recordemos siempre que Dios es uno, pero se manifiesta de distintas formas. La manifestación por la cual Dios nos mostró en lo natural su naturaleza, valga la redundancia, es en el verbo, en ese habitar de Dios en el tiempo, cómo Dios aparece en el tiempo y en el espacio, es decir, cómo aparece en nuestra dimensión, digámoslo así, de espacio temporal, apareciendo en la carne, siendo encarnado en la forma del que conocemos como Jesucristo, el verbo. Se le llama también el Hijo del Hombre en un lenguaje profético que está en algunos libros proféticos también. Entonces, Jesucristo también lo menciona, o sea, están algunos libros proféticos, pero Jesucristo lo vive mencionando y lo vive mencionando, se vive llamando a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, leemos de nuevo, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un poquito más para atrás, habían personas, por ejemplo, que estaban diciendo que por Belcebú sacaba a los demonios. Habían personas que lo veían y veían a Cristo y veían a sus discípulos que hacían milagros en su nombre y decían como que esos milagros venían por obra de Belcebú o que venían por obra de los demonios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esas personas estaban diciendo algo sobre la obra del Espíritu Santo manifiesta, diciendo que venía del maligno. Es decir, estaban viendo la obra del Espíritu Santo y están achacándola al maligno, ¿verdad? Están achacándola a cosas que están bajo la potestad del maligno, a demonios, a principados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que una persona que blasfema contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada? Bueno, no es eso lo que quiere decir en realidad. Lo que quiere decir en realidad es que mientras la persona permanece en esa blasfemia contra el Espíritu, no puede ser perdonado porque es una cosa lógica. Voy a tratar de explicártelo ahora. ¿Quién es el que nos lleva a nosotros al conocimiento del testimonio de Cristo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a nosotros al arrepentimiento para el perdón de pecado? O sea, lo que nos mueve el arrepentimiento, el que nos convence de pecado y nos mueve al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no le reconocemos, es decir, si nosotros reconocemos su obra como que no es la obra de Dios, no podemos proceder al arrepentimiento genuino. No podemos acceder a la salvación de manera genuina porque permanecemos en esa negación de aquel que es el que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, ¿cómo habrá salvación? ¿Cómo puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento? Ese es el asunto. Entonces, si uno permanece, es decir, es como lo que yo expliqué el otro día. Hace unos días ustedes pueden buscar videos atrás sobre que hay un video que dice un pecado imperdonable, que es la falta de perdón. ¿Por qué la falta de perdón es imperdonable? La falta del perdón es imperdonable porque mientras no se ha perdonado se permanece en el pecado. O sea, no es un pecado
la falta de perdón no es un pecado que tú cometes un día o que alguien comete un día, sino que mientras uno no ha perdonado, uno permanece en ese pecado. O sea, uno lo está haciendo el pecado, por lo tanto uno no se ha arrepentido de ese pecado. Cuando uno se arrepiente de no haber perdonado, entonces es cuando uno perdona. ¿Se entiende? Entonces, no es un pecado que sucede un día a una hora, sino que es un pecado que comienza y permanece hasta que uno se deshace de él. ¿Se entiende? Entonces esto es lo mismo. Mientras uno permanece en la blasfemia contra el Espíritu Santo, uno no puede proceder al arrepentimiento porque el que nos guía es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos va a guiar si nosotros le estamos rechazando? Eso es lo que pasa. Entonces, una persona que ayer pudo haber blasfemado contra el Espíritu Santo, esa persona puede llegar a recapacitar, puede cambiar su vida y va a ser perdonado, porque siempre hay perdón de parte de Dios. O sea, esto quiero que lo entendamos. O sea, eso es lo que quiere decir. No es que una persona que cometió o cayó en esto no pueda ser perdonado posteriormente. Sí, si sale de esa condición, entonces la persona va a ser perdonado, porque ya el perdón está ahí en realidad. El concepto del perdón es un perdón que ya está ahí servido, pero tú no lo puedes tomar si no lo tomas. Es decir, si tú no reconoces que Dios, que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, tú no estás tomando el perdón que está ahí a la mesa para ti. Si tú o yo no agarramos y perdonamos, nosotros tampoco estamos aceptando al mismo tiempo el perdón. Si no aceptamos el perdón, no estamos tomando del banquete del perdón que Cristo nos sirvió sobre la mesa. Y mientras no lo tomamos, no vamos a poder disfrutar ni degustar de él. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a seguir leyendo y tratando de entender lo que dice. Vamos al verso 11 y dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Exactamente. La obra del cristianismo, la obra del evangelio, es con y por el Espíritu Santo. El testimonio de Cristo es con y por el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay un testimonio fiel de Cristo y no hay un evangelio que sea de verdad, que sea verdad genuino. Tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que está diciéndole aquí Jesucristo a sus discípulos? Cuando ustedes lo lleven ante los juzgados, ustedes sean juzgados por hablar de mí, por hacer obras en mi nombre con el Espíritu Santo, no se preocupen por lo que ustedes tengan que decir. Simplemente digan lo que el Espíritu Santo les dé que decir para que la obra mía sea cumplida y no la de ustedes, sino mi obra sea cumplida a través de ustedes. Sean siervos fieles y simplemente obedezcan lo que yo le digo a través de mi espíritu y digan lo que yo le voy a decir a través de mi espíritu. No se preocupen por cómo van a hablar, sino que en la misma hora el Espíritu le va a decir. Hicimos un estudio explicando qué era lo que significaba ser llevados del Espíritu Santo. En una lectura comprensiva de la que hicimos, explicamos que lo que era cuando dice que los hijos de Dios son llevados del Espíritu Santo. Y ser llevado del Espíritu Santo es eso, que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos dice, haz esto, di aquello, no hagas esto, lo que más nos conviene es hacerlo así. Es decir, todos nuestros actos que lo pongamos en la mano de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver un ejemplo de esto que está aquí, de cómo no tenían que preocuparse los apóstoles y no tenemos que preocuparnos hoy por qué decir cuando somos enfrentados, seamos llevados a los juzgados o seamos enfrentados con atribuciones de palabras o cosas de sabiduría o cualquier otra cosa, sino que dejemos que el Espíritu obre. Lo podemos ver que esto se cumplió. Lo podemos ver inmediatamente en el libro de Hechos. El libro de Hechos narra la fundación de la iglesia de Cristo. Después que Cristo empieza narrando la ascensión de Cristo y empieza con el ministerio de la iglesia liderada en tierra por Pedro. Pero cuando usted lo lee, te da cuenta que en realidad quien está liderando la iglesia es el Espíritu Santo. Es Cristo a través de su Espíritu el que está liderando la iglesia. Vemos entonces en Hechos 4, ya cuando comienza la predicación de la palabra, ya sin la presencia física del Hijo del Hombre, del Verbo, sino que solamente siendo todos guiados por el Espíritu. Vemos en el capítulo 4 que dice lo siguiente, a partir del verso 1, vamos a leer esta historia.
Vamos a tratar de hacerlo breve porque un poquito, ok. Dice, hablando ellos al pueblo, se refiere a Juan y a Pedro. Juan y Pedro, ¿verdad? Que eran dos de los apóstoles que andaban juntos predicando. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vinieron los sacerdotes con la policía, como quien dice, ¿verdad? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, no querían que Pedro y Juan estuvieran predicando de Jesús y de la resurrección de los muertos. Dice el verso 3. Y les echaron manos, los atraparon y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí comienza el cumplimiento de lo que Cristo dijo, que tendrían tribulación, que serían perseguidos, que cualquiera que os persiga o os matare pensará que lo está haciendo en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Bien, lo cual es normal. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, de los que habían escuchado la palabra que había hablado por el Espíritu Juan y Pedro, dice, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? ¿Habéis hecho vosotros esto? Se están refiriendo también porque ellos predicaban, pero comenzaron a hacer milagros también. Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, recordamos lo que dijo Jesús, no se preocupe por qué es lo que van a tener que decir cuando ustedes lo lleven ante los concilios, es decir, ante los juzgados, cuando lo lleven ahí. No se preocupen. En la misma hora, o sea, en ese mismo momento, el Espíritu les va a dar que hablar. Busquen en el Espíritu, que el Espíritu lo guíe, qué es lo que van a hablar y qué es lo que van a hacer, dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Es decir, la pregunta que le están haciendo es cómo fue sanado, o sea, bajo qué nombre, bajo qué potestad ustedes hacen esto. Estamos de nuevo en lo mismo, están en la blasfemia contra el Espíritu, porque le preguntan bajo qué potestad ustedes hacen eso. Eso fue una obra del Espíritu Santo. Esa sanidad fue una obra del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, ya que se nos están interrogando respecto de qué manera le fue hecho este bien a este hombre, ¿verdad? Dice en el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es decir, no fuimos nosotros los sanamos, fue Jesucristo al que ustedes crucificaron el que lo sanó. Como decía Jesucristo, cualquiera que me confesare delante de los hombres, ¿verdad? Ellos están ahí confesando por el Espíritu a Jesús. Están cumpliendo lo que estábamos leyendo allá en el capítulo 12 del 8 en adelante. Entonces dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viene esto, el verso 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos en el verso 13 la manifestación de estos hombres que están viendo lo que el Espíritu Santo ha hecho con ellos, porque llegó la hora en la que fueron llevados a los concilios y no se preocuparon por qué decir, sino que dejaron que fuera el Espíritu que le diera qué hablar. Y cuando hablaron y comenzaron a hablar, hablaron con denuedo, es decir, hablaron con soltura, hablaron como si fueran doctores. Cuando los que lo están interrogando saben que son gente del pueblo que no tienen letras, es decir, que no tienen educación formal, que son gente simple, no se supone que deberían de estar hablando de esta manera. Y ellos están sorprendidos del denuedo, de la soltura, de la sabiduría
con la que estos hombres hablan ante el concilio, pero que no son ellos que están hablando de sí mismos, sino que es el Espíritu que está cumpliendo la promesa que les fue dada. No se preocupen por qué decir, no se preocupen por qué responder, cómo responder o cómo actuar, sino que dejen que el Espíritu les guíe, sean llevados del Espíritu. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque lo conocían, sabían que el hombre estaba enfermo, lo conocían. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Les ordenaron que salieron y comenzaron a deliberar. Conferenciaban entre sí en lo que hoy sería deliberar en un juicio, ¿verdad? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Eso dicen ellos, pero claro, ellos dicen, no fuimos nosotros, fue Cristo que lo hizo. Fue el Espíritu de Dios que vino, el Espíritu de Cristo vino y hizo el milagro. Sin embargo, para que no se divulgue más entre ellos, o sea, lo que a ellos les importaba que no se divulgue más, amenazándoles para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les dijeron, ninguna manera hablen en el nombre de Jesús. La autoridad les está diciendo que no prediquen de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estas son palabras importantes hoy en día. A la hora de nosotros llevar el mensaje de Dios, posiblemente se nos prohíba llevar el mensaje de Dios. A los que quieren escucharlo, claro. El mensaje de Dios no hay que llevárselo, o sea, no hay que llevárselo a quienes no quieren escucharlo. Y a quienes quieren escuchar. A quien no quiere escucharlo, tú le das el mensaje de Dios sin hablarle de lo que no quiere escuchar. Tú se lo puedes dar de otra manera, hasta que quiere escucharlo con paciencia y benignidad. Pero hay gente que quiere escuchar, hay gente en el pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios, entonces se le va a dar. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios que nos dijo, id y predicad este evangelio por todo el mundo? ¿O lo obedecemos a ustedes que nos están diciendo que no lo prediquemos? Juzguen ustedes qué es lo importante, qué es lo que es sabio. ¿Obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios? Cuando la orden de la autoridad va en contra de la orden de Dios, hay que obedecer a Dios y no a la autoridad. Sí, hay que respetar a las autoridades, siempre y cuando la orden de la autoridad no esté en contraposición a la orden de la autoridad que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra principal autoridad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y seguimos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Exacto, el pueblo lo conocía. Estamos hablando de 5,000 hombres ya que comenzaron a creer en la palabra que estaban predicando Pedro y Juan de Cristo, que el Espíritu Santo estaba obrando con ellos, porque si no, no hubiesen estado creyendo. Lo que mueve a la gente a creer es el mismo Espíritu Santo. Entonces, los sacerdotes no era que no estaban todavía aún así viendo que habían hecho bien. Ellos atrapados en la religión y en su sed y su hambre de poder, de mantener su poder político religioso, no les importa hacerle mal a estos porque hicieron bien, es decir, hacerle un mal porque hicieron un bien, porque sanaron a este hombre, hacerles un mal para que no sigan predicando en el nombre de Cristo. Pero tuvieron miedo de la multitud, porque había allí una gran multitud, estamos hablando de alrededor de 5,000 hombres, y en ese momento temieron. Porque pensaron que era un movimiento, como sería un movimiento del de ellos violento. Recordemos que el movimiento de la iglesia no es un movimiento violento, no es un movimiento de resistencia violenta. Ellos temieron porque no entendían el evangelio, no sabían que Pedro, que Juan nunca iban a utilizar o a usar la violencia contra ellos. Ellos temieron porque ellos utilizaban ese modo de operación para hacer sus cosas. Pensaron que tal vez si trataban de condenar a Juan y a Pedro en ese momento, Juan y Pedro podían asusar a esa multitud de 5,000 hombres en su contra. Pero no era eso lo que Pedro y Juan iban a hacer, y nunca lo hicieron.
Fíjate que nunca lo hicieron, nunca el evangelio se predicó de esa manera por los apóstoles, por los que conocían más de cerca la verdad. Eso vino luego con las desviaciones y con la llegada de la bestia, los poderes, con los poderes políticos de la bestia y la ramera, que así como el judaísmo en ese momento, o sea, las principales autoridades del judaísmo en ese momento se constituían en rameras, en una religión ramera, es una religión de obras. Asimismo, de alguna manera eso se metió dentro del mal llamado cristianismo, y el Estado se comprometió con el cristianismo también para perseguir. Siempre les he dicho, persecución de religión contra personas, persecución de Estado contra personas, la bestia y la ramera. Punto, pelota, como dicen. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Ahí vemos el cumplimiento de lo que leíamos en el 12:12, Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Y no solamente lo que debéis de decir, sino también cómo debéis de decirlo. Entonces, esto es todo sobre este estudio de hoy, esta lectura comprensiva de la Biblia. Dios le bendiga mucho. Espero que nos sea, como siempre, esto de mucho provecho. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu, para que no salga, Señor, palabra vana de nuestra boca, sino que seas tú que nos digas qué hacer y el cómo hacerlo, Señor. Que sea tu obra que se haga, Señor, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros labios, Señor, con nuestros ojos, con nuestra mente. Pero que sea tu obra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Cada vez, Señor, que no lo hacemos así, sino que actuamos de nuestra propia cuenta, Señor, y nos equivocamos, Señor, te pido, Señor, que nos perdones por eso, Señor. Cada vez, Señor, que podamos enseñar algo equivocado, Señor, por nuestra propia concupiscencia, Padre, a tu pueblo, te pido perdón, Señor, por mí, Señor, y por todos los predicadores, Señor, que a veces podemos llegar a cometer este tipo de errores, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos enseñes cada día más a ser llevados más de tu Espíritu y no de nuestra propia mente, no de nuestra propia inteligencia o conciencia, Señor, sino de tu Espíritu, Señor, que es el que nos guía a la verdadera sabiduría, Padre. Y reitero, te pido perdón por cada error que yo he podido cometer, Señor, en la enseñanza de tu palabra. Y por cada error que algunos de mis hermanos, amigos y cualquiera de los colegas, Señor, que predican tu palabra haya podido cometer, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu guía, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu benignidad. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, Dios les bendiga.